Con la mecánica, sabéis que habíamos decidido cambiar una hora porque todos los años tenemos la experiencia de otros años que como haga un día fuerte de calor como puede ser hoy, lo pasamos mal aquí. Entonces nos merece la pena estar a la sombra y por eso lo adelantamos. Si luego va viniendo hacia acá el sol, pues nos vamos acercando aquí. En primer lugar, lo que tenemos pendiente es el estado de tramitación en el que están los planes de pensión. Lo hemos dicho muchas veces y lo repito, no por eso debe ser cansado repetir para aclarar. Ni esto es lo único que se está tramitando en reforma de pensiones, ni esto va a ser el final de ninguna cuestión en la reforma de pensiones, pero si es justo ahora lo que se está debatiendo, tramitando, y el día 9, justo el día 9 jueves, se va a votar. Por eso, de ahí la importancia. También la importancia radica en el fondo de los planes de pensiones. Entonces, vamos a explicar más o menos qué aconteció en la última, desde el lunes pasado hasta ahora en esa tramitación. Pues resulta que habréis visto en prensa, no mucho, yo por lo menos no he visto mucho, ahora nos comentáis si habéis visto más. Habéis visto en prensa que el día 2, el pasado jueves, hubo comisión. Primero se discuten las cosas en comisión, llegan a los acuerdos que lleguen. Hubo comisión de trabajo, seguridad social e inclusión. En la comisión se debatieron las enmiendas parciales que habían presentado las fuerzas políticas. La información que a mí me ha llegado, la que tenemos, es un poco confusa. Por lo que se ve fue una sesión muy farragosa. Tanto es así que hay noticias de prensa que dicen que se votaron enmiendas contradictorias entre sí y se aprobaron enmiendas contradictorias entre sí, y han dicho, en concreto el gobierno, Partido Socialista, que las aprobó una y otra que es contraria, las aceptó con la intención de buscar que saliera aprobado, saliera aprobado el proyecto de ley para poderlo pasar a pleno a votación. Bueno, pues tanto es así que el Partido Socialista ha dicho que bueno, que con un voto particular, con no sé qué, lo arregla para llevarlo el jueves a pleno. Entonces, por eso digo, la información que tenemos es confusa, pero en lo fundamental se aceptaron algunas enmiendas, algunas modificaciones con la intención de buscar el apoyo. ¿Qué ha cambiado? De lo que tenemos conocimiento, digo, lo que tenemos conocimiento, si alguno tiene más conocimiento, mejor y que lo comparta. De lo que tenemos conocimiento, ¿en qué ha cambiado? Pues no sé qué mecanismo aprobar, no sé qué mecanismo para como la principal pega, la principal queja, es que esto quita recursos de las cotizaciones que correspondía. Si a la empresa la exonera de pagar cotizaciones hasta por 400 euros por trabajador, por trabajador al año, del dinero que dedique a los planes de pensiones de empresa, pues entonces estás quitando dinero de la bolsa de entrada, en la bolsa de las cotizaciones a la seguridad social. Como esa es una de las principales quejas que debilita y que inicia además, ¿quién va a gestionar ese dinero de esos 400 euros? Lo van a gestionar los fondos de pensiones, las grandes empresas financieras. Como esa es una de las principales quejas, parece ser que han acordado o aceptado algún mecanismo para que el Estado, vía presupuesto, lo mismo que va a hacer con algunos de los otros gastos impropios, destine una transferencia a compensar de esos 400 euros de pérdida. Pero la esencia no la cambia. Los 400 euros se entregan a entidades financieras y se inicia que una parte de las cotizaciones va a la bolsa común de la seguridad social y otra parte, aunque parezca poca, va a ser gestionada privadamente, con planes privados. ¿De quién?
Pues de las empresas que lo puedan pagar o de los trabajadores que se lo puedan pagar, casi siempre los de un poder adquisitivo más alto. Fijaros, yo quería hacer una cuenta simple que parece que no tiene importancia, lo de los 400 euros. 400 euros por trabajador y año. Ahora mismo hay constituidos 2 millones de fondos de pensiones de empleo privado, de empleo o empresa. 400 euros año por cada millón son 400 millones de euros que dejan de entrar. Por 2 millones serían 800, pero las pretensiones del Ministerio, en su propuesta en la ley, al proponer la ley, las pretensiones del Ministerio dicen es que llegue en poco tiempo a 10 millones de personas. 10 millones de personas son 4.000 millones de euros que dejan de entrar todos los años en el fondo de pensiones, por cotizaciones en el fondo de pensiones. Tiene importancia, pero además la esencia es más importante aún, es que pase a ser gestionado por fondos privados, y ya sabemos muchas veces lo que pasa. Se abre la brecha a la privatización de una parte, y luego viene otro gobierno y por esa brecha lo único que tiene es que ensancharla, y a lo mejor la ensancha y permite que sean más cantidad, o permite modificar los porcentajes de lo que se puede destinar a fondos de pensiones, modificar lo que sea. Lo difícil es abrir la brecha en un sistema público de pensiones como tenemos, de reparto, de solidaridad interterritorial, de solidaridad intergeneracional, que tiene pega. Por eso pedimos muchas veces que se reforme, que se modifique en las cuestiones que son deficitarias para pensiones mínimas, para lo que sea, para mejorarlo, pero por supuesto tiene pega, pero por supuesto ese carácter de reparto, de solidaridad no es la pega, ese precisamente es la fortaleza y la que nos conviene preservar. Bien, pues como sabéis, como decía, volviendo a la sesión de la comisión de trabajo en el Parlamento, pues por lo que se ve fue muy farragosa, pero se consiguió. Segunda cuestión importante que ha trascendido es una subida del 15% a las pensiones no contributivas, pero de aquí a final de año. Es una subida solo conjuntural, lo mismo que se ha subido el ingreso mínimo vital, además ligado a las medidas extraordinarias que se han tomado para paliar los efectos de la inflación y de la crisis producida por la guerra de Ucrania. Entonces un 15% temporal hasta final de año de subida a las pensiones no contributivas. Con eso ha habido grupos parlamentarios y fuerzas parlamentarias que han dado su voto afirmativo, otras se han abstenido, y el resultado de la votación fue 19 en comisión. Sabéis que hay representantes de cada fuerza política, pero no está el pleno. El resultado de la votación fue 19 votos a favor, 12 votos en contra y 6 abstenciones. Luego el proyecto de ley pasa al día 9 a votación al pleno. De ahí la importancia de la concentración que vamos a hacer el día 9 en Madrid. Y no porque la concentración sea clave para poder modificar la voluntad y la trayectoria que han llevado primero el gobierno con la intención de impulsarlo, metiendo el proyecto de ley en el Congreso para tramitarlo y para legislarlo. No porque se pueda modificar, pero sí muy importante. Primero, para pedir a los parlamentarios que voten en contra. Pero si no votan en contra, para decir a todo el mundo y a los parlamentarios y a la opinión pública que estamos ahí, que ese proyecto de ley podrá salir aprobado en ese momento, pero que vamos a luchar en contra de ese proyecto de ley porque lo consideramos negativo. Y ojo, lo mismo que luchamos y se luchó con la reforma de pensiones de 2011 y 2013, se va a luchar contra eso. Y se va a mantener un rechazo permanente porque lo consideramos negativo para el sistema público de pensiones. Y esa es la importancia de la presencia, y por eso vamos a estar ahí el día 9, el jueves, allí.
Quería hablar de la cuestión del autobús. Ya hemos hablado antes con algunos compañeros cuando estábamos aquí en la tertulia, en la charla, pero lo quería decir públicamente. Ahora mismo hay muy poca gente que se ha apuntado, estamos 12 o 13 personas. Entonces no podemos llenar un autobús como otras veces hemos hecho para salir de Santa Margarita. No os preocupéis porque hemos hablado y nos van a recoger en Bailén el autobús de Sevilla. La única cuestión es que nos tenemos que poner de acuerdo para ver a qué hora salimos de aquí. Ya no vale las 6 de la mañana, que es la hora que nosotros fijábamos, será por ahí, pero no vale, que es la hora que nosotros fijábamos cuando dependíamos solo de nosotros solos. Y además vamos con coches, 4 o 3 coches, los que sea, a Bailén, dejamos el coche allí aparcado, nos recoge el autobús y a la vuelta nos venimos en coche hasta aquí. No os preocupéis, eso nos ponemos de acuerdo por teléfono y de aquí al jueves ya está claro y os decimos claro la hora y la forma de quedar. El viaje es como otras veces, el viaje salimos de aquí, se hace una parada en mitad de camino para desayunar, estirar las piernas, se llega sobre las 10, 10 y media, 11, estamos allí en la concentración. Normalmente quien quiere se lleva un bocadillo, otras veces pues no, otros no, nos comemos, se comen un bocadillo por allí en un bar y normalmente a las 3 y media, 4 solemos quedar siempre, nos recoge el autobús y la vuelta, otra parada en mitad de camino y ya está, la llegada aquí. Esa es más o menos la forma de organizar. Pues bien, lo del viaje aparte. Era por aclarar lo del viaje para que no existan confusiones. ¿No hay ningún problema? Sí. El precio dijimos, el precio sale mucho más caro, pero como resulta que la plataforma del fondo de solidaridad que ponemos con la UCHICA tiene ahora mismo recursos, pues habíamos dicho de para que no fuera muy gravoso para la gente, para animar a que la gente se apuntara, habíamos puesto 5 euros. Precio más o menos simbólico, el resto lo subvenciona la plataforma, sigue siendo igual, el precio es 5 euros y el resto lo subvenciona la plataforma. Bueno, en cuanto al viaje, eso, ahora si queréis alguna aclaración más, lo hablamos. Decíamos que tenemos esa cuestión importante, pero no la única cuestión que tenemos en materia de reforma de pensiones. Después vendrá, y se está negociando ya, otra cuestión importante por lo que puede afectar a los ingresos de la Seguridad Social. En la reforma del régimen especial de trabajadores autónomos, con la intención, impulsada por el gobierno, con la intención de que se cotice por ingresos reales, lo llaman, que la cotización del autónomo se ajuste a ingresos reales. La teoría es buena, luego cuando entramos en las prácticas lo veremos. Esa cuestión se está negociando ahora mismo en mesas de trabajo por parte del Ministerio de la Seguridad Social con las organizaciones de trabajadores autónomos, con 3 organizaciones de trabajadores autónomos. La teoría lo que pretende es que los trabajadores autónomos tengan más prestaciones, tengan prestaciones parecidas a las de los trabajadores del régimen general, pero por supuesto su aportación sea también parecida a lo del régimen general. Hasta ahora, ¿qué está pasando? Pues está pasando que los trabajadores autónomos tienen libertad de elegir su cuota de cotización y resulta que el 85% eligen la cuota mínima. Luego tienen unas prestaciones mínimas y se quejan. Normal, pero su aportación también es la cuota mínima. Se pretende que se ajuste esa cuota a los ingresos reales, porque hay trabajadores autónomos que están ingresando del orden de 40, 50.000 euros al año, están ingresando declarados en Hacienda y están acogidos a la cuota mínima, que es la cuota que corresponde a unos ingresos mensuales de 1.000 euros. La cuota de 200 euros, 200 y pico, corresponde a unos ingresos mensuales de 1.000 euros y se acogen a esa cuota. Por eso digo, la teoría sería que cada uno debería de pagar proporcionalmente a sus ingresos. La teoría es buena. Lo que se está oyendo en las mesas de negociación ya no es tan buena, porque resulta que
con la presión de las organizaciones de trabajadores autónomos, se está bajando la cuota máxima y ahora mismo la última propuesta, los trabajadores, las organizaciones de autónomos pretenden que la cuota máxima sea 400 euros mensuales y ahora la propuesta es de 550. Tiene mucha importancia porque son menos ingresos y es un régimen que ahora mismo, hoy en día, es un régimen deficitario. Ese régimen recibe más prestaciones de las aportaciones que hace a la seguridad social. Eso hay que corregirlo. Por poner un ejemplo para que nos hagamos una visión, si la cuota máxima de ingreso de un trabajador autónomo, fijaros que trabajador autónomo perdón, nos hacemos idea del autónomo más humilde, más precario, con unos ingresos justicos. Hay trabajadores autónomos que se llaman societarios, que son los socios de una sociedad mercantil, los socios de una empresa. Ese socio de esa empresa puede ser 1, 2, 3 promotores, 3 socios de esa empresa, dueños de la empresa, vamos, cotizan por el régimen de autónomos y tienen ingresos de estos que estamos hablando, ingresos máximos. No correspondería que se acojan a la cuota mínima. Por hacer una comparativa, un trabajador en ese tipo de ingresos, un trabajador en unos ingresos de 30 a 35.000 euros brutos anuales, cotiza a la seguridad social del orden de 800 euros. Si le ponen la cuota máxima a un autónomo a 400 euros, dinero de menos. Por eso decía la importancia de los ingresos. No puede ser que en la bolsa común, la que llamábamos de reparto, de solidaridad, si empezamos a dejar por la vía de los ingresos, siempre va a haber excusa para que en esa bolsa falte. Tiene mucha importancia, se está negociando, veremos a ver en qué queda. Por eso ahora mismo estamos hablando de los planes de pensiones, pero en esta segunda parte de la reforma de pensiones se tiene que dilucidar eso, se tiene que dilucidar, por desgracia, la pretensión del ministro, que no hace nada más que lanzar globos sonda, de ampliar la edad, de ampliar el periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de los 25 años a los 35 años. Eso supone directamente de media un 9% de rebaja en las pensiones. Hay pensionistas, seguro que habrá quien dice, no, pero perjudica a personas, beneficia, sí señor, beneficia a personas que en su última etapa laboral, resulta que, por lo que sea, lo despide, conforme está el trabajo en España, no encuentra más empleo y luego a la hora de hacerle los cálculos, los últimos años los tiene con unas cotizaciones muy bajas, pues se las han puesto al mínimo. Se las compensa y le rellenan las lagunas que se llaman con la cotización al mínimo. Pero ese sector no es significativo con el resto. El resto y el sector mayoritario es que las personas en los últimos 25 años de su vida, pues bien porque acumulan antigüedad en las empresas, bien porque acumulan alguna promoción, pues cuando tienen unos sueldos superiores. En los inicios pues entra de becario, de aprendices, de no sé qué. Si ampliamos de 25 a 35 le vamos cogiendo años con una rebaja de las pensiones en el 9%. Lo digo para que se entienda, porque seguro que siempre hay quien te contradice. No, pero va a beneficiar a algunos. Sí, señor, va a beneficiar a algunos, pero hagamos la media y la media es esa. Eso, desde el ministro y desde el ministerio no hace nada más que lanzar globos sonda. Como tiene rechazo en sus socios, en el resto de grupos que tienen que aprobarlo, en el resto de grupos que luego, estos que estamos hablando, que luego presentan enmiendas porque no están de acuerdo, pues luego da marcha atrás y dice que no se la entendió bien, que no, pero eso está pendiente y lo tendremos que barajar y que dilucidar. Y el de tope de las cotizaciones máximas, el de tope de las cotizaciones máximas, la cotización está topeada en un máximo de 48.000 euros. Todos los sueldos que suben de 48.000 euros, la cantidad que rebasa esos 48.000 se queda sin cotizar. La pretensión es que cotice todo
con su consiguiente elevación también de la pensión máxima, pero que cotice todo y tiene más ingresos. Lo mismo, la teoría es buena, veremos a ver la puesta en práctica. Todo eso se tiene que dilucidar. Pero la importancia ahora está en los planes de pensiones y en otra cuestión que ha surgido, que no es una reforma en sí. No es una reforma en sí, pero no somos ajenos ninguno y todos lo saben. La continua campaña, el campañón que hay intentando poner a los pensionistas como insolidarios, como privilegiados, porque hay que hacer un pacto de renta para que no suba la inflación. Fijaros en la maldad. Resulta que los precios suben un 8,7%, están ahora cuando se ha cerrado el mes de mayo. Los precios suben y te dicen, pero que salarios y pensiones no suban, porque si no creamos una espiral. Pero nadie ha dicho antes que no suban los precios. Los precios suben y tú te aguantas, porque si te subimos a ti se crea una espiral y lo dicen y lo repiten, y a base de repetirlo a algunos hasta les suena lógico. Pero fijaros en lo que te están diciendo. Todo el que tenga capacidad, grandes empresas, las energéticas, que han sido las que han provocado este alza de inflación, todo el que tenga capacidad para trasladar su subida de costes, bien por materias primas o bien porque los mercados, ya sabéis cómo funcionan. Los mercados, si hay más demanda, sube el precio, pero no se ha encarecido nada. El que tiene gas y ni extraerlo ni nada se le ha encarecido, pero por la demanda los precios suben. Todo el que tiene capacidad lo traslada a los precios. Y luego le digo a la mayoría, a trabajadores y a pensionistas, le digo, no, pero que no suba lo vuestro, porque si no vamos a crear aquí un problema de espiral de inflación. Y lo dicen y se quedan tan panchos, se quedan tan tranquilos, ya digo, hasta que incluso, porque como eso, hombre, se le da unos tintes. Yo lo estoy diciendo aquí, pero se le da unos tintes de que lo dicen gabinetes muy sesudos, lo dicen expertos. Claro, expertos al servicio de quién. Lo que tendrían que decir esos expertos, ¿quién les paga? ¿Para quién trabajan? ¿Para qué banco trabajan? ¿Para qué empresas eléctricas trabajan? Que tendrían que decir para quién trabajan. Lo dicen eso, se reviste de un carácter técnico, pero lo que nos están diciendo es eso. Y entre eso incluso viene otra cuestión más peligrosa, y es intentar enfrentar a los pensionistas con los trabajadores y decir que los pensionistas son los privilegiados y son los insolidarios, porque si los trabajadores se les va a rebajar el sueldo, que a los trabajadores no se les va ni se les tiene que rebajar el sueldo. Los trabajadores tienen su negociación colectiva y lo que tienen ellos y sus representantes sindicales que conseguir no tener pérdida, porque no es justo que tengan pérdida de poder adquisitivo, y tienen que negociar en su negociación colectiva cuando mínimo mantener su poder adquisitivo. Pero se intenta, que lo habréis visto también, se intenta un enfrentamiento entre pensionistas y trabajadores. Entonces, en esa cuestión estamos cuando las pensiones han subido el 2,5% a principio de año, todas, salvo las mínimas y no contributivas, que subieron el 3%. A fecha de hoy nos encontramos entre el 3% y el 8,7%, con un 5,7% de pérdida que están teniendo las pensiones. Las pensiones están teniendo cuando mínimo un 5,7% de pérdida. Por eso, desde el movimiento andaluz en defensa de las pensiones públicas, al que nosotros como plataforma pertenecemos, hemos iniciado la campaña de pedir que ahora en julio se suba el 6% a las pensiones, porque hay gente que ya está notando que le cuesta trabajo pagar la luz, que le cuesta trabajo con la subida de los precios llenar el depósito de gasoil, que está costando trabajo con la subida de los precios de los productos frescos y alimentos, que está costando trabajo llegar a fin de mes, pero lo que es mucho peor, que está reteniéndose y comenzando a retenerse el consumo interno. Pues si te suben los precios empieza a ver de dónde puedes recortar y a ver de dónde puedes retener, con lo cual la economía también se está empezando a resentir. Esa receta que dan los gabinetes tan sesudos no es siquiera técnicamente no es siquiera
acertada, es una receta equivocada, porque consigue rebajar salarios, sí señor, consigue rebajar salarios. A corto plazo, el que tiene que pagar salarios o el que tiene que pagar pensiones se siente muy satisfecho. Escucha, mi cuota que tengo que pagar por salario, la parte que tengo que pagar de salario es más baja. Pero el resto de la economía se resiente. El resto de la economía y la compra se resiente. Se resienten los empleos, se resiente el crecimiento, se resiente todo. Y eso lo saben ellos y lo deberían de saber también como economistas. Entonces, por eso, la reivindicación que las pensiones ahora en julio, que lo están haciendo y lo están planteando en Alemania, que lo están planteando en Francia, que lo están planteando en Italia, y lo que estamos pidiendo que en España se haga igual que en el resto de países, porque estamos todos sometidos a un periodo en la Unión Europea, pero es mundial, estamos sometidos a un periodo de alta inflación que hay que compensar, que no estaba previsto con las subidas iniciales que se hicieron a las pensiones, y hay que compensar esa pérdida de poder adquisitivo de las pensiones. Pues bien, así están las cosas. Si queréis lo dejo, que ya me he alargado mucho, y hablamos de esa y de cualquier otra cuestiones de las que tengamos de actualidad. Paco, ¿tenéis por ahí el micro? Sí. ¿Quién quiere hablar? Déjale a Antonio. Bueno, buenos días. Son bastantes las cosas que ha salido, y todavía podía precisarse más. Resulta que siguen todavía desde el Ministerio de Seguridad Social diciendo que se siga ampliando o se siga subiendo la edad de jubilación. Esos son estudios que están hechos y que saben perfectamente que a partir de los 60 años hay un porcentaje que opta por jubilarse porque no encuentra trabajo. Saben además que eso es imposible y que no se debe todavía asustar al personal con que faltaría dinero. Lo que insiste, se ha propuesto aquí, tenemos que seguir insistiendo con la revisión que tiene que hacer el Tribunal de Cuentas para demostrar y que quede claro cuál es la realidad de las pensiones. Que el peligro que se achaca continuamente de no poderse sustentar el sistema es falso. Una vez que salgan un análisis profundo de la realidad, no tendrán ya pretextos para insistir en eso. Lo que además se viene es también la distinta realidad de España con respecto a Europa. El Banco de España dice una cosa completamente distinta a lo que dice el Banco Europeo. En Europa se dice que precisamente ha de mantenerse el poder adquisitivo de las pensiones y de los trabajadores. Aquí, por el contrario, siempre va. En el tema también de los autónomos hay el problema que ha dicho el compañero, pero no solamente eso, sino también lo de los falsos autónomos y hasta qué punto se ve que hay una doble vara de representarse los autónomos. Una parte importante de los autónomos entra a la mesa social y desde allí está pidiendo precisamente que las pensiones no crezcan tanto. Y por abajo, sin embargo, sí quieren pagar menos, aportar menos a la seguridad social. Son cosas muy contradictorias y que la sociedad debiera de conocer para que no hagamos trampas. Y estamos haciendo trampas continuamente por un montón de sitios. Es conveniente que estemos pendientes de eso, y hay bastantes cosas que explicar y que anunciarle a quienes pretenden siempre los huevos con dos yemas. Sí. ¿Alguien más? ¿Otra? Buenos días. Yo creo que aprovechando la concentración del jueves, a los parlamentarios que se acerquen a la concentración, porque siempre va a haber
parlamentarios que salgan del Congreso y se acercan. Habría que plantearle no solamente el tema del no o del rechazo al proyecto de ley, no de esto, de las pensiones públicas, perdón, de los planes de empleo, planes de pensión. de los planes de empleo. No solamente ese tema, yo creo que habría que hablar con ellos también del tema que ya habéis tocado los dos, tanto Ildefonso como Antonio. Habéis planteado el tema de reivindicar lo que están estudiando y están decidiendo ya en Europa, en distintos países, además en los países más fuertes de Europa, que es la revisión de las pensiones de acuerdo al IPC real, porque está disparado no solamente en España, está disparado en toda Europa. Entonces, que a partir del 1 de julio hubiera ya una revisión, porque hay muchas familias, efectivamente, como habéis dicho, que tienen más dificultades, porque cuando hablan, como tú muy bien decías, Ildefonso, de la subida de los precios, la subida de los precios no la causamos los consumidores, sino los empresarios, los dueños de los negocios son los que suben. Por eso nosotros tenemos, tanto pensionistas como trabajadores, pedir que el IPC suba también para compensar esa subida que nos meten otros, ¿no? Entonces, eso yo creo que también tendríamos que hablarlo con ellos y exigirle que lo planteen, que se lo planteen al gobierno y que lo estudien. Pero además, algo que muchas veces se nos olvida, y es que cuando en los medios de comunicación oímos a Hernández de Cos, ¿no?, el presidente del Banco de España, o oímos al presidente de la patronal, ¿no?, de la COE, o oímos a representantes de distintas instituciones, incluso en prensa tanto en televisión como en los medios de escrito, están continuamente achacando las pensiones, las subidas que hay desproporcionadas, que están perjudicando a otro tipo de gente. Bueno, pues vamos a seguir reivindicando que le den prioridad al tema de la auditoría de la Seguridad Social. Esto hay que decirlo también en el Parlamento, que se haga realmente la auditoría para que todo esto que están diciendo continuamente que la Seguridad Social es insostenible, que se le demuestre, y se nos demuestre a todos, a nosotros también, ¿no? Se nos demuestre si realmente es o no es insostenible. Pero darle de prioridad antes de seguir atacando de una manera y de otra, tanto inflación como los planes privados de empresas, atacando al sistema público de pensiones. Yo creo que esos tres temas son temas que tendríamos que estar hablándolo el jueves con los parlamentarios que salgan del Congreso. Sí. Déjale a Pepe. Otra reflexión que habría que hacerle también a estos señores tan listos es que nos expliquen en qué medida las pensiones afectan a la inflación. Nosotros no recibimos un sueldo de ninguna empresa. Nosotros recibimos una pensión que hemos ido ganándonos a lo largo de nuestra vida laboral y recibimos ese dinero del Estado, con lo cual nuestra contribución a la inflación es cero. Aunque ahora nos duplicaran la pensión, la inflación quedaría como está. Nosotros somos, al contrario de lo que pretende la gente esta tan lista transmitir al pueblo, que es el mantra que ya vengo yo comentando antes, ¿no?, que somos parásitos, que cobramos sin producir, todas estas mierdas. Pues nosotros lo que somos es una fuente de consumo. El empresario necesita, aparte de producir y vender carísimo lo que produce, necesita a alguien que se lo compre. Y el empresario sabe muy bien que mientras más caras sean las cosas, menos compradores van a tener. Entonces, cargarse y hablar en contra de un fondo de consumo tan importante como es el de los pensionistas, pues me parece totalmente miserable y hasta delictivo, ¿no? Porque están intentando convencernos de una cosa que no es cierta a base de sembrar la mentira entre la gente. Y por supuesto de camino, pues ponernos como los ojos del perejil. Estoy muy de acuerdo con lo que se acaba de decir. Hay que revisar las pensiones en julio, porque nosotros nos metieron la bacalá de que nos iban a actualizar la pensión con el índice, con el IPC, nos hicieron la maniobra del pulpo, nos dieron la media de no sé qué
historia que también habían calculado los sabios que ahora dicen que somos nosotros los causantes de todo. Y bueno, pues en algún momento tendremos que dejar claro ante quien corresponda, y como dice Juan muy bien, ante los políticos que se supone que están allí para defender nuestros intereses, que el origen de la inflación está en los empresarios que aprovechan la coyuntura para sobredimensionar los precios, y B, en este Estado que mantiene una deuda de 60 y tantos mil millones con la seguridad social sin ninguna intención de pagarla. Todo lo contrario, hacer que sean los bancos los que la capitalicen. Bien, una cosa que nos había informado, viene a cuento de lo que dice Juan, pero no lo elimina porque sabemos que muchas veces cuando hacemos estas concentraciones pues hay parlamentarios que se acercan a nosotros, normalmente no, y es más, eso lo agradecemos, porque normalmente son los parlamentarios que suelen compartir más o menos nuestras demandas y son los que intentan llevarlas allí. Pero hay que transmitírselo a ellos porque ellos se reúnen también luego, siempre, todos los días están reunidos entre ellos, y además todos los días están negociando entre ellos, eso que lo sepamos. Todos los días están negociándose apoyos de un lado, apoyos de otro, entre ellos. Entonces, para transmitir, claro, viene a cuento lo que dice Juan. Dentro de la campaña que hemos iniciado para ver la subida de las pensiones ahora en julio con un 6%, se va a enviar una carta. ¿Se ha enviado ya? ¿O se ha enviado o se va a enviar? Si no se ha enviado, se enviará hoy al presidente de gobierno explicando las razones, al ministro de la Seguridad Social y a la ministra de Trabajo, al ministro Escrivá, a la ministra Yolanda Díaz y a todos los diputados. Se va para que se den por aludidos, pero eso no es óbice para que cuando estén allí presentes se le transmita nuestra inquietud, y se le transmita nuestra inquietud, como decir, por la auditoría, que estaba aprobado que a lo largo de los 6 primeros meses se hiciera una auditoría que arrojara luz sobre lo que tras años la Seguridad Social ha abonado de gastos sociales, gastos de los presupuestos del Estado, que no le correspondía pagarlo con cotizaciones, y que por lo tanto se han vaciado las cuentas de la Seguridad Social. Y nuestra pretensión es, primero, que se arroje luz de esa deuda y de ese déficit que tiene, de ese vaciamiento que se ha producido de la bolsa de la Seguridad Social, y luego que se diga de qué forma se va a restituir. Pero para eso primero hay que tener conocimiento de la dimensión de los gastos que se han sacado para pagar cuestiones que no le correspondían y que correspondía pagarlas al Estado con sus políticas sociales vía presupuesto. Bueno, pues se envía esa carta, luego la compartiremos también en el chat y se mandará a la prensa y la compartiremos con todos vosotros para que a su vez pues empecemos a repartirla y que tenga difusión y que sea en sí una campaña que vaya creando opinión y que la gente lo lea los razonamientos, y si lo entiende, pues que lo defienda. Si entiende que son razonables, valga la redundancia, si entiende que son razonables, era por eso, que forma parte de la campaña. ¿Alguien más quiere hablar, decir algo? Déjale. Sí, buenos días, compañeros. Hoy no puedo chillar mucho porque hoy estoy un poquillo ronco, pero sí quiero aclarar aquí una cosa, que ahora más que nunca siempre tenemos que estar ahora más unidos, porque cada vez nos están atacando más a nosotros, y nosotros ahora cada vez tenemos que estar más unidos y más con la lucha nuestra, porque a nosotros no nos da nadie nada, ¿sabes? Y nosotros tenemos que estar preparados, ¿sabes? Porque ya está bien el gobernador de Banco España otra vez ha insistido otra vez, pero ha habido una nada más, una del gobierno que la ha soltado y no ha sacado la cara, que a esa ahora mismo quiero que todos le demos un aplauso a Yolanda Díaz. Señores y señores, un gran aplauso para
Ese era el gobierno que no saca la cara. Compañeros y compañeras, ahora más que nunca tenemos que estar en la lucha. Y si el mes que viene tenemos que ir a Madrid, una manifestación grande de todos los pensionistas, vamos a estar aquí para que nos sientan allí todos. ¿Vale? Compañeros y compañeras, y gobierne que gobierne, vámonos, gobierne que gobierne. Las pensiones se defienden. Bueno, una cosa, enlazando con lo que dice José de Madrid, el que no se haya apuntado, a tiempo está. Apuntaros, ir pensando si tenéis tiempo, si estáis disponibles y apuntaros. Es importante que tengamos allí una presencia importante. Lo que sea decir, no sé si lo dije el otro día, lo voy a decir hoy. Lo que se había hablado era de que los pensionistas de allí de la Comunidad de Madrid, que lo tienen cerca, estuvieran presentes y que hubiera, no se trata de una manifestación porque no lo hemos organizado con 2 meses de antelación como otras veces, que nos da tiempo a ir pensando, hablando con la gente, preparando los autobuses. Lo hemos organizado precipitado porque no se sabía nunca la fecha en la que se iba a celebrar el pleno. Se iba aplazando en la medida en que no habían concitado todavía apoyo. Bueno, pues se iba aplazando la celebración. Entonces lo hemos preparado y era la gente de la Comunidad de Madrid que pueda, los pensionistas y pensionistas de la Comunidad de Madrid que pueda, que acudan, y una representación de cada uno de los territorios, con la intención de llevar 1 o 2 autobuses. La cosa, hemos visto que aquí nosotros está floja y ya digo, estamos 12 o 13 personas, nos va a recoger un autobús que viene de Sevilla, pero se pretendía que fuera del País Vasco 1 o 2 autobuses, de Galicia 1 o 2 autobuses, de Cataluña 1 o 2 autobuses y de Andalucía 1 o 2 autobuses, y esa es la pretensión. No se trata, como dice José, de una gran manifestación, ya se verá eso cuando reunimos las condiciones y cuando hay un motivo suficiente como para hacer una gran manifestación y reunimos las condiciones. Por lo pronto vamos a reunir por lo menos un autobús para esta y animo a que se apunte la gente, todavía está ahí a tiempo. Y lo dicho, por teléfono, ahora que veo por ejemplo algunos que están aquí apuntados, por teléfono nos iremos poniendo en contacto porque puede que la hora de salida cambie y todo, pero como yo tengo los teléfonos de todos, antes del jueves vamos a tener claro todo, la hora de salida y todo. ¿De acuerdo? Si no tenéis nada más que decir, el próximo lunes a las 10 de la mañana aquí, ¿de acuerdo? Vale, hasta otra. Gracias. El miércoles te llamo.